Buenas, buenas chicos, nuevamente aquí con ustedes. En el CENI de Poder prácticamente que nosotros hemos estado a full cambiando la civilización, ¿ok? Que ya ustedes saben que me he puesto en Alemania. Alemania pues nos dio una cantidad de velocidad de entrenamiento de tropas de 5%, ¿ok? Entonces eso nos benefició durante el CENI de Poder, que nos ha ayudado a llevarnos este CENI de Poder, que pues ahora tenemos un CENI también que nos da por aquí una serie de situaciones que además de pues la defensa a las tropas de un 12%, pues tenemos una recuperación de puntos de acción de 5% en todo momento más, ¿no? Entonces ya hemos usado la civilización Alemania, o teníamos dos civilizaciones para cambiar, ¿ok? O teníamos Gran Bretaña, que te da una velocidad de entrenamiento, o nos da con Alemania un 5% de recuperación en los puntos, entrenamiento de tropas, claro que también tiene esa recuperación de puntos de acción. Pero lo más importante para nuestro Zenith era pues sumar un poquito más de velocidad de entrenamiento, ya que ahí entrenamos pero a full en el momento de la subida del Zenith de Poder. Entonces, a ver chicos, en estos momentos tenemos una situación importante. Decidir por qué civilización nos vamos a ir. Antes estábamos, o prácticamente que toda la vida hemos estado con Francia. Pero, la verdad, Francia sigue siendo lo más fuerte, lo más top para nosotros, ¿ok? Francia sigue teniendo esa velocidad de curación en los hospitales un 20%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a aprovecharlo. No hay otra opción que tengamos por aquí. Aparte de esta velocidad de curación en los hospitales 20% que tenemos, también tenemos una salud de 3%. No solamente para la infantería, la tenemos para todas las marchas. Pero ¿por qué se dice que esta es la mejor para infantería? Porque tiene la tropa más fuerte de la infantería, ¿ok? Entonces, tenemos una salud de tropa 3%, una velocidad de recolección de madera que pues no sirve para nada, entre comillas, porque se puede resolver con otras granjas, ¿no? Y la velocidad de curación en los hospitales un 20%. Esa velocidad de curación de los hospitales es muy importante para pues no gastar tantos aceleradores en el momento que vayamos a curar los hospitales en guerra, ¿ok? Lo que no me gusta de Francia es el color del techado de sus estructuras. De verdad es lo único que no me gusta. De resto, mi bro, todo está muy bien, ¿ok? Tiene la tropa más fuerte, que es la unidad especial lanzador de hacha, ¿ok? Por eso es una de las opciones más importantes. ¿Qué tiene el lanzador de hacha? Tiene más salud que todas las civilizaciones, ¿ok? Tienen más salud. Entonces, si la salud es lo mejor, aquí también me está dando un 3%, no solamente a la infantería, sino que a todas las marchas. Entonces prácticamente que esto nos beneficia a la infantería por las tropas de lanzador de hacha, pero a todas las marchas por ese 3% de salud, ¿ok? Y aparte de eso nos va a beneficiar en las guerras. Cuando estemos en guerra vamos a poder beneficiar con ese 20% de velocidad de curación en los hospitales, que bueno, los que peleen mucho saben cuál es el beneficio de tener ese 20% de curación en los hospitales, ¿ok? Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, de que Francia nos va a beneficiar bastante, ¿ok? Entonces yo voy a irme nuevamente para Francia. Ahora, ¿cuál es el requisito que tenemos aquí? El requisito que tenemos para cambiar la civilización es que no tengamos tropas sanando aquí y tampoco que tengamos tropas fuera de la ciudad para poder cambiar la civilización. Pero también para cambiar la civilización vamos a necesitar un ítem. ¿Cuál es el ítem? El ítem que tenemos por aquí, que es cambio de civilización. Este cambio de civilización cuesta 10.000 gemas en el carrito que tenemos aquí especial del VIP, ¿ok? 10.000 gemas. Pero también tenemos otra opción de comprar aquí con la tienda de la alianza, que vale 2 millones de créditos, mejor dicho, ¿no? Aquí lo hemos comprado 2 millones de créditos. Así que muy interesante lo que hemos tenido ahí, muy interesante lo que tenemos. La verdad es que esto nos beneficia bastante y aprovechemos esto. Fíjense, ya se devolvió nuestro último tropa, así que ahora sí podemos cambiar la civilización, ¿ok? Ya tenemos la civilización, no le hemos gastado gemas, le hemos gastado créditos, ¿ok? Aunque bueno, yo prefiero gastarle crédito en vez de gemas. Las gemas pues puedes conseguir materiales y con los créditos no lo puedes hacer, así que prefiero gastar créditos, ¿ok? Entonces me voy para acá
Me voy para Alemania. Elijo Francia. No tengo tropas en los hospitales, no tengo tropa afuera. Le doy a cambiar. Y chicos, ahí está. Miren la salud, cómo va cómo va a subir la salud. Ok, Francia. Y chicos, le damos a confirmar. Y bueno, estos son los requisitos que tenemos. Ok, ninguna de tus tropas deben estar fuera de la ciudad. No debes tener a tu ciudad ni a las tropas en batalla. No debes tener tropas entrenando a tu ciudad. Y no debes tener tropas sanando la ciudad. Uy, vale. Tenemos tropas sanando por aquí. Vamos a tener que acelerarlo, ok. A ver, horas, 5 minutos, 5 minutos. Vale, vamos a ponerle por aquí otra horita más, 5 minutos más. Otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y chicos, listo, ok. Bueno, lamentablemente hemos tenido que acelerar esto porque no podemos tener tropas entrenando en este punto. Así que, bueno, prácticamente que tuvimos que gastar. No queremos gastar, chicos, ¿saben por qué? Por la cuestión de que no tenemos tantos aceleradores ahorita, por la cuestión del CENI de poder. Pero ahora la ciudad tiene que estar así, ¿ok? No tiene que tener ninguna situación de producción importante, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos para Alemania, vamos para Francia, cambiar y se reinicia el juego totalmente. Cuando se reinicia el juego, cuando vayamos a ver la nueva civilización, pues vamos a ver de que ya los edificios están todos cambiados, ¿ok? Lo bueno de este skin es que no sale afectado la skin con el color de Francia, ¿no? Que Francia le distingue por este color azul pastel. Entonces, ya tenemos la civilización Francia nuevamente, ok, ya estamos en nuevamente civilización Francia y ya tenemos las tropas de infantería muy fuerte con ese saludo a todas las tropas full, ok. Entonces, chicos, así estamos. La verdad es que está muy interesante lo que estamos teniendo. Ya estamos con nuestra civilización Francia. El color lo dice, ok. El color de las ciudades dicen que ya estamos en Francia. Y pues es todo, ok. Cambio de civilización. Fíjense, ahora, ¿por qué les digo que cambia el color? Aquí por lo menos con esta skin no cambia. Pero si nosotros le ponemos otra skin, vamos a suponer el CENI de poder anterior, que era este, pues sí le cambia el color, ¿ok? Pero hay otras skins que son exclusivas. Por lo menos esta no le cambia el color, no le cambia ese color pastel. Y esta tampoco, el barquito este tampoco. Pero hay otras ciudades que sí, por lo menos fíjense esta les cambia el color pastel de aquí del techo. Esta pues no, esta es especial. A ver, esta sí le cambia el color del techo. Esta también le cambia el color del techo. Esta también le cambia el color del techo. Esta también, solamente aquí lo de que distingue es la nieve, ok. Esta, bueno, lo distingue el anaranjado. Pero esta también le cambia ese color pastel, ok. Que la verdad es que no me gusta para nada. Y lo bueno es que nos salvamos de ese color con respecto de las skins que estamos obteniendo por aquí, ok. Nuevas de CENI de poder. Entonces prácticamente que lo que tenemos en este punto es esta situación, ¿ok? Esta situación de que pues tenemos una nueva civilización, Francia, que no está de más, ¿ok? Para Efraín, que soy guerrero, que estoy todo el tiempo, o sea, lo más importante para mí es la guerra. Tienes que tener Francia, ¿ok? Ahora, si eres una persona que está subiendo, que está creciendo poquito a poco, ya debes tener otras opciones que todavía no tienes pendiente en demostrarle mucho a guerra, ¿ok? Pero ya nosotros tenemos que estar muy pendientes de todas esas guerras que se van viniendo. Chicos, cambio de civilización, nuevamente estamos en Francia. Sé que hay opciones aparte, sé que está Vikingos, sé que está Grecia, pero de verdad que Francia es lo mejor, ¿ok? Es lo mejor 1000 veces. Ahora, ¿va a salir algo mejor que Francia en algún momento? Vaya, esa es la pregunta del millón, ¿ok? O sea, sacar algo mejor que saluda a todas las tropas 3 y que también tiene una velocidad de curación de los hospitales 20, no sé si va a salir algún día algo mejor de lo que hay con Francia. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es muy fuerte Francia, ¿ok? Sobre todo mixto y también para la tropa de infantería, ¿ok? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao.